Entonces, ya no les voy a poner nombre a todo, nada más creo que cabe recordar que este rectángulo que aquí está en medio sería la ovulación. Ahora veremos ciclo endometrial. Entonces, el ciclo endometrial. Ahora, ¿qué parte del endometrio es la que va a cambiar de manera cíclica? La capa funcional. La capa funcional, muy bien. Entonces, ponemos el día 1 y el día 28. Ahora, dijimos, la primera parte del ciclo está estimulada ¿por qué hormona? Estradiol. Estradiol, ¿no? Que dijimos que se abrevia E2. Entonces, ¿qué le va a hacer el estradiol a la capa funcional? Lo que va a hacerle es la siguiente. Va a hacerlo crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces, al principio casi no era nada de capa funcional y vean cómo la capa funcional va creciendo. Ya dentro de la capa funcional, ¿qué tenía? ¿Qué estaba inmerso en la capa funcional? ¿Vasos? Bueno, sí, pero ¿cómo se llaman esos vasos? ¿Qué forma tienen? ¿No son folículos? No, no, los folículos son lo que se ovula. ¿Tiene arterias espirales? Espirales, entonces, helicinas. Entonces, ¿qué le pasaba a la helicina? ¿Qué le está pasando? Aquí la helicina estaba así. ¿Y qué fue pasando? Fue creciendo. Y aparte, ¿qué tiene el endometrio? ¿Qué sería esto? Es una glándula. Entonces, ¿qué tiene el endometrio? Helicinas y glándulas. Dame un segundito. Ya, perdón. Entonces, ¿qué creen que le está pasando a este endometrio en esta parte? Está proliferando. Entonces, esta parte del ciclo endometrial se llama proliferativa. Y en esta parte, ¿qué hormona va a estar presente? ¿Qué hormona dijimos que estaba a este lado? ¿La progesterona? La progesterona. Entonces, ¿qué va a hacer la progesterona? Va a mantener ese endometrio. ¿Hasta qué día más o menos habíamos dicho que estaba la progesterona? ¿Hasta qué día se producía? 26. Más o menos hasta el día 26. ¿Y qué va a pasar en el día 26? ¿Qué le va a pasar a la progesterona? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué le pasa al estrógeno? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Disminuye. También disminuye. También disminuye. Entonces, si no tengo ni estrógeno ni progesterona, ¿qué creen que le pasa a este endometrio? ¿Se cae? Se cae, se desprende. Entonces, después del día 26 empieza a hacer esto porque se empieza a descamar. Entonces, en este momento, en esta fase de la progesterona, aquí está otra vez la glándula. Y está la arteria helicina. Esta se va a llamar fase secretora.
Porque su nombre lo dice. ¿Qué está haciendo esta glándula? Está Secretando el endometrio. secretando el endometrio. ¿Para qué está secretando? ¿Qué está haciendo el endometrio en este momento? ¿Qué está esperando? La menstruación. No, la menstruación ya es Al cuando La ovocito. implantación, ¿no? la implantación está esperando al ovocito. O sea, el endometrio en este momento es como de, pase lo que pase, si hay fecundación, yo estoy aquí listo para recibir. Ujú. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Está esperando a que llegue ya para que se implante. Por eso secreta, está como que preparando todo el acolchonadito para que llegue. Como no llegó nada para implantarse, pues ¿qué pasa? Se descama. ¿Y cómo se descama? Pues en estas zonas se empieza a hacer una isquemia. Se empieza a hacer una isquemia y empieza a haber zonas necróticas. Entonces se va despegando poco a poco. Y con eso tenemos ahora sí la menstruación. La menstruación, ¿desde qué día se empieza a contar? ¿Desde el primer día de sangrado o el último? Desde el primero, Desde el primer día de sangrado. Cuando le preguntemos a una paciente cuándo es su día de menstruación, cuándo inició, es el primer día de sangrado, no el último. Háganle mucho hincapié a la paciente y pregúntele cuándo empezó a sangrar, porque la paciente luego no sabe y les menciona el último día. Ujú. Entonces, ¿por qué se da la caída del endometrio? Por una privación de estrógenos y de progesterona. Si solo hay estrógeno, pues el endometrio crece. Si solo hay progesterona, se mantiene. Pero si no hay ni estrógeno ni progesterona, se cae. Hasta aquí vamos bien. Ahora, este ya es el más complicado. Los demás cada vez están más sencillos. ¿Qué otro ciclo creen que haya? El cervical. El cervical. ¿Y qué estructura del ciclo del cervix creen que cambie? ¿Qué puede cambiar del cervix? Que puede estar más arriba o más abajo dependiendo en qué parte del ciclo menstrual se encuentre uno. No, el cervix per se no sube ni baja. ¿Qué podrá cambiar el cervix? ¿Qué El moco, produce? ¿Así qué pasó? el moco cervical. El moco cervical. Entonces aquí vamos a ver diferencias en el moco cervical. Aquí ya no va a tener nombre propio, entonces puedo dividirla como la primera parte que es estrogénica. Y esta que es la progestacional. Entonces, en la estrogénica, ¿cómo creen que sea el moco cervical? ¿Qué características le darían el moco cervical? ¿Quiere o no quiere que pasen los espermas? Quiere que pase, ¿no? Quiere que pasen los espermas. Entonces, ¿cómo debería ser el moco cervical para que pasaran los espermas? Menos denso. Menos denso. Entonces, ¿cómo podría decir menos denso? ¿Cuál es lo contrario de denso? Más ¿Líquido? fluido. Jugoso. Más que fluido. Filante. Aquí sería filante. No sé si les tocó todavía exponer de métodos anticonceptivos en la secundaria o en la prepa, y había uno que se llamaba método de Billings, que realmente nadie usa, que es el del moco cervical. Entonces el moco cervical lo tocaban y cuánto se separaba es qué tan fácil es de que se puede embarazar la paciente. Si está muy filante, o sea que si yo lo puedo separar mucho, esa paciente tenía altas probabilidades de embarazarse. Si está poco, es por otra causa. ¿Mm? Entonces filante. Me dijeron, pues, ¿qué otra característica tendría? ¿De qué color sería? Blanquecino. blanquecino. No, blanco no. Cristalino, ¿no? No, como Cristalino. grisáceo. Transparente, ¿no? Cristalino. Transparente y que suene bonito, cristalino. Si es blanco, no es bueno. El blanco quiere decir otras cosas. ¿Mm? Es filante, es cristalino. ¿Va a ser permeable o impermeable? Permeable.
Permeable. Entonces, permeable principalmente ¿para quién? ¿O para quién quiero que sea permeable? Para los Para los espermatozoides. espermatozoides. Para los espermatozoides. Sin embargo, ¿qué otra cosa creen que se aproveche de que sea permeable y de que puede tener más susceptibilidad la mujer en ese momento? De infecciones Infecciones vaginales. de transmisión sexual. Tanto de transmisión sexual como cervicovaginales. O sea, puede ser que incluso la microbiota de la vagina ahí pueda proliferar de más, o por una infección de transmisión sexual es más fácil que se transmita en eso. No quiere decir que en la otra sea imposible, simplemente es más complicadito. Ujú. Y va a tener estas imágenes que se llaman arborizaciones, que ahorita se las enseño. Si yo agarro ese moco cervical y lo pongo a un microscopio, voy a ver estas imágenes que se llaman arborizaciones. Entonces, ¿cómo es el moco? Es filante, cristalino, permeable y tiene arborizaciones. ¿El moco cervical tiene que oler? No. No. No, para nada. No tiene que olfatearse para nada. Si el moco cervical huele, eso es infección. Así de sencillo. Entonces, en este momento la paciente puede llegar a sentir un poquito de flujo cuando ya es muy intenso el moco cervical, pero si es otra vez cristalino, filante y no huele, es parte del ciclo menstrual. Si cambia de color o huele, ya me habla de infección cervicovaginal y lo tengo que tratar.